Bueno, pues don Fernando, muchas gracias. Tenemos todos la suerte de tener con nosotros, y el honor yo de presentar a don Fernando García de Cortázar. Don Fernando es de Bilbao, lo que los bilbaínos, algunos otros hay por aquí, suelen tener por algo más que mera circunstancia biográfica. Es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Deusto, es director de la Fundación Vocento, ha dirigido más de 50 tesis doctorales. Por abreviar, excuso galardones nacionales e internacionales, baste decir que múltiples e importantes. Su formación humanística y su sensibilidad literaria le han ayudado a acercar de forma atractiva la historia al gran público, de tal manera que muchos de sus libros se han convertido en verdaderos éxitos editoriales. Más de 70 libros, algunos traducidos a otros idiomas, muchos de ellos repetidamente editados, ser forzado por popularizar la historia de España, también mediante la ficción, en algún caso, la prensa, el cómic y las series de televisión por él dirigidas, como la exitosa Memoria de España, ni más ni menos que el programa cultural de mayor audiencia de toda la historia de la televisión española. ¿Acaso por la menos importante de sus enormes aportaciones, un artículo en ABC de 2016, Falangistas incómodos, le esté yo personalmente agradecido? Me vi retratado. Hoy tengo la oportunidad de darle las gracias y el honor de darle la palabra. La palabra es suya, don Fernando. Muchas gracias. ¿Me oís, no? Muy bien. Muchas gracias por esta presentación que me sirve a mí también para presentar mi último libro, Paisajes de la Historia de España. Ah, pero es jesuita. ¿Qué dices? ¿Qué dicen? Bueno, y entonces yo en estos momentos graves, no solo de la historia de España, sino la historia del mundo, yo recuerdo la frase que se le atribuye a Adorno, que después de Auschwitz nadie puede escribir poesía. Mi recuerdo fundamental en esta hora es al drama de Ucrania, y por eso a mí también me cuesta escribir poesía. Yo soy un poeta lector, no soy ni poeta clandestino, y me cuesta en cierta medida hablar de algo distinto de lo que estamos sufriendo en el mundo y en Europa. Hecho este recuerdo, en mi hecha oración, puesto que soy firmemente creyente y practicante, comienzo a hablar de lo que se me ha pedido ante este público que yo no conozco, pero que ha sido presentado por Manu Oriol, y yo le tengo gran cariño a Manu Oriol y pienso que todo lo que viene de su mano es bueno. En primer lugar, quiero decir que vivimos en un momento grave de España también, aparte de esta situación concreta desatada hace 15 días. Vivimos un momento grave de España, y porque además de ese deterioro cultural que yo he denunciado en multitud de artículos y de libros, vivimos en esta especie de erial cultural que se puede verse agravado ahora, puesto que me han llegado algunas noticias gravísimas de que, pues por ejemplo, pues han dicho que no hay que leer a Dostoyevsky, o no hay que leer a Tolstoy porque son rusos, pero el problema es que la generación actual, y yo me lamentaba el otro día, no conoce a Ana Karenina, ni conoce a ningún personaje ni de Dostoyevsky ni de Tolstoy. Por eso, en primer lugar, es esta reflexión que, bueno, que viene de la mano de esta vocación vuestra de aprovechar esta tarde del sábado para hablar de temas que nos relacionan con España. En primer lugar, cuando se me habló de la posibilidad de este encuentro, yo dije, bueno, pues a mí me viene bien que conozcan mi obra, y fundamentalmente relacionaría mi encuentro con vosotros con 3 obras, las 3 últimas obras mías: Viaje al corazón de España, y cuando digo Viaje al corazón de España, aquí tengo una edición, y cuando digo España, que es el siguiente libro, que no lo tengo aquí a mano, y el que acaba de salir ahora, que se llama Paisajes de la Historia de España. Y si durante toda mi carrera
desde el éxito nacional y, por qué no decirlo, internacional, porque tiene veintitantas traducciones de la breve historia de España, yo me he caracterizado fundamentalmente por la síntesis. Hay que hacer síntesis y por transmitir una imagen de España que debe superar la imagen del pesimismo, la imagen de que somos un país de tercera, sino al contrario, destacar que los españoles pertenecemos a un gran país. Y buena parte de mi obra está dedicada a eso. Y insisto, en estas tres últimas obras, sobre todo, hablo de ello. Hablo de ello porque ya a comienzos del siglo XX, los intelectuales del siglo XX decían que te puedes afirmar en tu pertenencia a un país porque te garantiza constitucionalmente pues, el trabajo, derechos y libertades individuales, no sé, la vivienda, etcétera, etcétera. Pero además, y es lo que insisto yo, y estoy difundiendo la idea, por lo que yo llamo patriotismo cultural. Es decir, yo me puedo sentir y me siento emocionadamente español porque es la patria de Cervantes, porque es la patria de Francisco de Vitoria, de Velázquez, de Picasso, de García Lorca, de Unamuno. Es decir, porque nacieron en este país personajes importantísimos de la cultura que hacen que la historia de España sea tan necesaria en la historia de Europa y en la historia del mundo. Es decir, que sin España el mundo sería distinto, sería menos justo y sería peor. Esta sería un poco mi referencia. Y vivimos en un momento grave porque así como las generaciones que somos ya mayorcitos y no peinamos canas, sino calvas profundas, pues tenemos que agradecer la formación que nos dieron. Yo en concreto en la Compañía de Jesús, es lo que más agradezco. Nos dieron una formación interdisciplinar, hablábamos latín, nos expresábamos no con naturalidad, pero con algún esfuerzo en griego, conocíamos bien la literatura universal, nos hacían leer las grandes obras pensando que las más así, más ligeras, las leeríamos después. Y entonces leímos el poema del Mio Cid, leímos Dante, la Divina Comedia, hemos leído Cervantes, hemos leído a Goethe, hemos leído a Pérez Galdós, hemos leído a Unamuno, etcétera, etcétera. Entonces yo esto lo agradezco porque veo que ahora las generaciones están muy lejos de esto, incluso lo confirmo las propias generaciones de jesuitas. Y para los que conocen bien la historia de España y la historia de la Iglesia, podemos decir que esta tertulia que yo estoy teniendo con vosotros se está teniendo en una fecha importantísima para la Compañía de Jesús, que es la canonización, es el 4º centenario de la canonización de Íñigo de Loyola, de Javier, de Teresa de Jesús, de San Isidro Labrador y de Felipe Neri. El acontecimiento singular que provocó pues, la admiración de los italianos y protagonizó la siguiente anécdota, que es cierta, no es un apócrifo. 2 italianos estaban en el centro de Roma y ven la animación que hay y uno le pregunta al otro, oye, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Por qué hay tanta gente tan arremolinada en torno a la Piazza Navona y en torno ya camino del Vaticano, etcétera? Y entonces un italiano le dice al otro, no, mira, es que canonizan a 4 españoles y un santo. El santo, según ellos, era Felipe de Neri y a los otros les canonizaban por españoles. Primera reflexión, más allá de que entremos en la santidad de cada uno de ellos, pues es el poderío que tenía España, pues incluso para hacer santos, ¿no? En 1622. Es decir, esa imagen que tenemos y que nos la hemos recibido de la historiografía tradicional, que a partir de Felipe II todo es decadencia en España, pues no.
no todo es decadencia en España, y eso lo tenemos que recordar siempre. Y cuando Quevedo, cuando Calderón de la Barca están escribiendo España, está en un primerísimo nivel. Entonces recuerden ustedes el poema maravilloso «Miré los muros de la patria mía ya desvencijados, en esta hora de la edad cansados», etcétera. Pues España en ese momento que sí escribía este bellísimo soneto, España ocupaba la primacía todavía del mundo. Es decir, hemos creído que somos un país decadente, un país sin historia prácticamente a partir del siglo XVI, y eso es mentira. Y llamativamente, yo fui uno de los que sugerí a la Comunidad de Madrid que pusiera el nombre del hospital el Zendal, en homenaje a una de las grandes expediciones españolas hechas por los Borbones, que supusieron pues, la lucha contra la viruela, la lucha contra otro tipo de enfermedades y los conocimientos botánicos y de historia natural que tuvieron los españoles y los europeos a costa, y los americanos, por estas grandes expediciones que hacen los Borbones en el siglo XVIII. Es decir, entonces, primera gran reflexión es que España es mentira, eso, que somos una enorme decadencia y un país vencido. Otra reflexión es que, como saben ustedes, normalmente nos hacemos mucho más fuertes en la desgracia que en el dolor. Perdón, en el dolor y la desgracia que en la alegría, ¿no? Es decir, los poetas se hacen mucho más fuerte cuando hay una desgracia que cuando están alegres. Y eso hace que la gran poesía española ha podido tener esa visión negativa, ¿no? De que esto es una tragedia. Piensen ustedes en el 98. Efectivamente, hay un adiós a las colonias, a América, fundamentalmente a Cuba, que era como la novena provincia andaluza, pero realmente España está viviendo un momento de enorme brillantez cultural, que va prácticamente desde Clarín y desde Galdós, con Fortunata y Jacinta, y Clarín con la regenta, que va hasta la generación del 27 y que engloba la llamada generación del 98 y la generación del 14, 15 con Azaña, España, etcétera, etcétera. Entonces, España está viviendo un momento de grandísimo esplendor. Entonces, cuando se celebra el primer centenario de 1898, estaba Aznar en el poder, nos convoca a algunos para que diéramos la vuelta a eso. Efectivamente, España tiene un momento de gran brillantez, incluso económica. Es decir, es el momento 1902, creación del Banco Vizcaya, crédito de la Unión Minera, el Banco Urquijo, es decir, que incluso capitales y hombres que han hecho capitales en Cuba, por ejemplo, pues el Banco Hispanoamericano se trasladan a España. Es el momento de la pedagogía, del intento efectivamente de transmitir los mensajes, y es el momento de la filosofía, de la pintura, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces que no todo es desgracia y que a veces hemos visto esa desgracia porque hemos tenido grandes poetas que han cantado de una forma impresionante y dolorosa lo que ha sido pues, un momento de su propia vida o un momento comparado con mayor brillantez, pues sí, peor. Bueno, entonces todo esto yo he tratado de expresarlo con estos 3 libros, como digo, para mí fundamentales, en un momento en que es necesaria que la historia venga a sacudir las conciencias de los españoles. Porque al mismo tiempo, y ya entramos en materia también, o ya hemos entrado, creo que hay que afirmar que España tiene una conciencia patriótica muy débil. Es decir, yo creo que es conveniente fomentar el sentimiento de conciencia nacional que llamativamente es muy débil con respecto, siempre tenemos que compararnos con otros países de nuestro entorno. Francia es llamativo, tiene una conciencia nacional
muchísimo más importante que en España. Y permítanme ustedes una anécdota que me ocurrió a mí. A mí el gobierno francés me dio una condecoración importantísima culturalmente, que son las Palmas Académicas de Francia. Entonces, yo cuando en la embajada de Francia en Madrid me la impusieron las insignias, una vez que las tenía ya en mi mano, le dije al ministro Lange y al embajador, le dije, ¿y por qué me condecoran ustedes a mí? Si yo, en cierta medida, he destacado la enemiga tradicional de España, que ha sido Francia, no solo en el siglo XVI, sino después también. Y entonces el embajador me dijo, mire, le condecoramos porque usted, como nadie, ha contribuido a firmar la nación española y en buena medida la idea de nación. Y eso, en buena medida, nosotros nos consideramos padres de esa moderna concepción de nación y por eso le condecoramos. Y luego, junto a eso, en un momento en que estamos asistiendo, y yo les hablo desde el País Vasco, a esta especie de batalla lingüística, que ya no es solo cuestión del País Vasco, sino vemos barbaridades y atrocidades en Valencia, en Baleares, por supuesto, en Cataluña, en Galicia, en Asturias con el Bable, etc. Entonces yo me disculpé. Nosotros los que tenemos edad tenemos muy mal los idiomas, incluso los que hemos podido viajar, etc. Pero en eso nos ganan las actuales generaciones que poseen conocimientos técnicos y lingüísticos y les faltan, creo, conocimientos humanísticos. Entonces yo le dije al embajador, mire, yo tengo un mal francés, pues no sé, tendré que leerlo, etc. Y me dijo, pero por favor, ¿cómo va a estar usted a hablar en francés? Habla usted en castellano, que es una lengua universal y es una lengua que nos hace cultos y nos hace a nosotros más dignos también. Entonces tuve mi agradecimiento, que fue un discurso como de media hora. Yo dije por qué me consideraba hijo de Francia, hijo también de Francia. Y entonces empezaba por Le Petit Prince, porque me parece una obra prodigiosa, o porque Camus ha sido para los resistentes, Albert Camus ha sido para los resistentes en el País Vasco, pues una especie de santo y seña. Y yo siempre, ahora que todavía seguimos sufriendo en el País Vasco la herida y el horror nacionalista, yo suelo repetir la frase de Camus que decía, de los resistentes es la última palabra. Espero que en mi caso sea una palabra hermosa, porque ciertamente creo que tenemos que comunicarnos los que somos historiadores y podemos aceptar que la historia es la reina de las humanidades. Tenemos que hacer que sea una reina hermosa y no zarrapastrosa, una reina bella, y por eso tenemos que cultivar el estilo literario. Tenemos que cultivar la vocación de estilo, como yo he hecho fundamentalmente en todas mis obras, pero fundamentalmente en Paisajes de la Historia de España. Paisajes de la Historia de España me ofrecía a mí la posibilidad de la originalidad de hacer la historia a través de más o menos 50 paisajes y al mismo tiempo, en el momento en que describo el paisaje, introducir un estilo literario que completa mi vocación como humanista, que no se puede expresar sino a través de la literatura. Y como ustedes saben y pueden conocer mi obra, yo he tocado todos los palos en la historia, he hecho la historia a través del arte, a través de la literatura, a través del pensamiento, a través de la cultura, he hecho la historia a través de los perdedores. Hay un libro mío que se llama Los perdedores de la historia de España, porque ciertamente es verdad, normalmente que la historia la hacen los ganadores y todos los ganadores tienen sus cronistas oficiales y sus palmeros que canten sus glorias, pero al mismo tiempo es bueno recordar que muchas veces las visiones de los perdedores, y lo podemos ver ahora con la guerra civil, cunden o impregnan más el alma de los ciudadanos que la de los ganadores. Entonces yo también escribí ese libro. Entonces siempre he tratado de innovar, porque si la historia es la ciencia del cambio, que yo también lo creo,
creo que tenemos que cambiar los historiadores nuestra forma de transmitir la historia, y es lo que ha sido mi carrera ya, como ha dicho mi querido presentador, ya de más de 75 libros, casi por los años que tengo. Por eso, este libro de Paisajes de la Historia de España me ofrecía esa posibilidad de hacer un tipo de historia sugerente y atractivo para el lector. Yo busco a los lectores más allá del campo universitario, porque creo que la historia no puede encerrarse en los muros de las universidades, sino que tiene que ser bebido y vivido por todos los españoles, y me ofrecía la posibilidad, como he dicho, de ejercerme y de ejercitar mi pulso literario. Paisajes de la Historia de España prácticamente es una historia de España de pues, más o menos 3000 años de historia, desde pues, las colonias fenicias, desde la presencia de los griegos, y finalmente termina en un episodio dramático que es Hermoa, que es el paisaje de Hermoa para criticar y combatir el nacionalismo vasco. Yo he llevado 12 años escolta policial por defender la idea de España en el País Vasco, y no me arrepiento en absoluto. Yo he dado voz a los que no tenían voz, y agradezco muchísimo a los 2 policías que me han acompañado durante 12 años de mi vida. Pero incluso antes de que ocurriera esto, podemos hacer con muchos comillas, estaba haciendo méritos como lo que se puede ver en el capítulo final de este libro, que toda la prensa lo ha destacado como el más literario y el más emotivo, que es el capítulo de Hermoa, porque yo asisto a los acontecimientos que acompañaron a la trágica muerte y asesinato de Miguel Ángel Blanco en esta villa vizcaína que se crea cuando rompe las costuras Eibar y la gente no tiene sitio para vivir, y entonces se transforma en una pequeñísima aldea vizcaína limítrofe con Guipúzcoa, se transforma en lo que algunos llaman la quinta provincia gallega, porque tiene muchísimos emigrantes. Bueno, toda la ciudad es gallega en buena medida, le llaman la quinta ciudad gallega. Entonces ahí ocurren los trágicos acontecimientos del asesinato y después funeral que yo narro en este paisaje de Hermoa. Y quiero decirles, incluso cuando escribí, consulté con la propia editorial si podía decir en toda su expresión y en toda su gravedad lo que yo oí. Le recuerdo en este momento a mis queridos contertulios. Está entrando el cadáver de Miguel Ángel Blanco en la parroquia de Hermoa, y entonces se ve muy cerca a nosotros el rey, el actual rey, se destaca enseguida por su altura, y junto a mí y a un grupo de resistentes vemos que se hace silencio. Y entonces yo interpreto que ha habido entre los lloros de admiración y de sentimiento por el asesinato de Miguel Ángel, se hace una especie de sensación de desaprobación de lo que está pasando. Entonces yo pido que se me diga la frase que se ha oído y que se identifique al que lo dijo. Y me van a perdonar ustedes, pero como lo pongo en el libro con toda su crudeza, una persona en medio de esa convulsión emotiva y trágica en la que parecía que el nacionalismo se tenía que replegar en adelante y que a pesar del drama íbamos a ganar los no nacionalistas, una persona dijo textualmente, perdone la expresión, que por un puto gallego se organice este jaleo en este pueblo. Por supuesto, el que lo dijo creo que no era oriundo, pero sí tenía una tienda y se le intentó hacer el boicot, pero enseguida el buenismo pues impidió esto. Pero efectivamente, entonces como las cosas hay que verificarlas, y entonces es bueno aquello que decían que es mejor un mal apunte que una buena memoria. Yo trato de hacer las dos cosas, toca madera, todavía pienso que tengo buena memoria, pero así todo
verifico los acontecimientos. Ya hay dos que verifiqué y ahora, y en otro libro mío, que también yo valoro mucho, que se llama Viaje al corazón de España, yo cuento cómo nos educaron. Yo pertenezco a una familia de 12 hermanos y mi padre estaba obsesionado con que no fuéramos nacionalistas vascos y nos hacía pasear siempre, y en un momento que se viajaba poco, nos hacía ir a Madrid para que viéramos que Madrid pues era maravilloso y que era la ciudad más bonita del mundo y que en Madrid se tenía un nivel de vida muy superior al de Bilbao, que eso era mentira. Una cosa es que nosotros, miembros de una familia de 12 hermanos, tuviéramos que, o mis padres tuvieran que hacer más números que otra familia nuestra de Madrid. Bueno, y entonces yo me hospedé en casa de mis abuelos, que estaban entonces también indianos. Yo soy indiano, bueno, nietos de indianos por parte de mi padre y de mi madre. Vivía en un sitio para mí muy querido y muy bonito, muy deseado de volver a vivir, que es el Paseo del Pintor Rosales. Y entonces yo, cuando cojo el ascensor, me encuentro con Sofía Loren en el ascensor. Entonces yo pensé, bueno, cuando llegué yo a Bilbao, no sé, van a creer que es mentira que me encontré con Sofía Loren. Entonces efectivamente era Sofía Loren, que estaba haciendo una película de poco relieve, que se llama Orgullo y Pasión. Entonces yo hablé con ella y después me la encontré en Roma, que a mí me parece que está exactamente igual que esto que fue pues hace pues 65 años, ¿no? Hace 65 años. Y entonces, claro, te viene la duda si efectivamente era Ava Gardner o Sofía Loren, ¿no? Porque como Ava Gardner tuvo más vida en Madrid que Sofía Loren, pero efectivamente confirmé, era Sofía Loren como yo lo había sentido. Esto lo digo porque también a raíz de esto, pues yo verifiqué con el presidente del PP del País Vasco, Iturgaiz, que estaba en ese momento también de jefe del PP en los días dramáticos de Miguel Ángel Blanco. Le pregunté si era verdad lo que yo recordaba y me dijo exactamente es la misma frase. Pero llamativamente, y ojo a mis contertulios, me dijo, este año, bueno, el 12 de julio del 2021, se produce lo mismo. Él estaba con el actual alcalde de Madrid en una pequeña conmemoración en Hermoa y se acercó uno 24 años más tarde, en este momento que dice todo el mundo que ha cambiado y que es admirable porque hay libertad. No, hay libertad para los nacionalistas, pero no del todo para los que no lo somos. Y se acerca uno y elige, como ocurrió en otras ocasiones, el insulto que para él le parece más grave, que para mí sería un honor. Le llamó españolazos, les llamó a Iturgaiz y a José Luis Almeida, Martínez Almeida, y les dijo, ya os dijimos hace 24 años que aquí no pintáis nada, que no sois de aquí, etcétera, etcétera. Y entonces efectivamente se ha repetido 24 años más tarde eso, y llamativamente, y eso no se recuerda, como saben ustedes, cuántas veces ha sido profanada la tumba de Gregorio Ordóñez, y en concreto los padres de Miguel Ángel Blanco no aguantaron más lo que estaba pasando y retiraron su cadáver al pueblo natal de Orense. Bueno, pues todo esto lo escribo en Paisajes de la Historia de España, que es el libro que ha publicado Espasa, y que me da pie para escribir de todo lo que quiero escribir de la historia de España a través de momentos emocionantes y también a través de instituciones importantes. En esta idea, ya que pienso que estoy ahí charlando con un público fundamentalmente madrileño o que vive en Madrid, pues son todos los capítulos importantes que describen un poco no solo mi vocación de estilo, sino mi vocación de relacionar la historia con el paisaje. No se le oye, don Fernando. No se le oye. Hay que reactivar el audio. Ha sido culpa mía, ya se lo diré. Don Fernando, un momento que hemos tenido un problema.
Antonio, A ver, hay que reactivarle el audio a don Fernando. ¿Quién puede? Ya está, ¿no? A ver, Ahora sí, sí. Siga, bueno, siga, perdone. pues llevaba mucho tiempo sin que se me oyera, ¿o No, no? no. Bueno, Un o sea, minuto. quería hablar de la Almudena. Medio minuto. Bueno, entonces cuando yo llego a Madrid, a mí se me había dicho que todas las grandes ciudades tenían que tener una hermosa catedral y un gran río. Y me llevé una desilusión al ver que el río de Madrid no era río y al ver que la catedral de Madrid pues estaba sin terminar y no era catedral, ¿no? Bueno, pues entonces este capítulo me sirve para hablar de la Iglesia del siglo XIX y del siglo XX. Una iglesia también politizada en el sentido de aprobación de la política consagrada o al contrario, de rechazo de la política consagrada, pero en buena medida siempre política. Incluso su ubicación enfrente del Palacio Real está explicando esa especie de relación con el poder. Entonces esto me sirve para hablar del anticlericalismo, del clericalismo y para hablar de lo que ha pasado con esa catedral. Igual muchos de ustedes, no sé si lo saben, pero saben que esa catedral, recién creada la diócesis de Madrid, por el cumplimiento del concordato con la Santa Sede, se crea la diócesis de Madrid y el primer obispo de Madrid se llama Narciso Martínez Izquierdo y es asesinado por el cura Galeote, que después fue una obra también de Galdós. Es el cura, diríamos, que no aguanta la situación de Madrid, que es un cura que está fuera de ambiente, puesto que, como saben ustedes, la Iglesia tenía un sistema de promoción tradicional, por lo cual llegabas, llamaríamos a una buena parroquia, a un buen sitio, pues casi con tu edad, y con la edad mayor, porque había parroquias de tercera, de segunda, de primera, etcétera, etcétera. Y entonces este llega a Madrid cuando ya tiene poca capacidad de adaptación. Entonces es víctima de su barragana, diríamos, un cura con barragana y probablemente sin vocación, y asesina en lo que era entonces la Catedral de Madrid, San Isidro, asesina al obispo. Y ese obispo es el que poco antes había dado orden de que se empezaran con las obras de la nueva Catedral de la Almudena. Es decir, hago también la historia de los grandes protagonistas del ejército, por ejemplo, a través de Marruecos o a través de la guerra civil, de la Iglesia, de la sociedad, del anarquismo, por ejemplo, a través de la ciudad anarquista por antonomasia en aquella época, que era Barcelona, etcétera, etcétera. Y entonces, ustedes me pueden preguntar si tuviera que elegir un paisaje, ¿cuál elegiría? Pues ciertamente el paisaje más importante de la historia de España es el que se relaciona con Santiago. Yo suelo decir que el español más importante es un judío, que es Santiago. Como ven ustedes, la historia de España siempre está presente Santiago. Más allá de que sean auténticas sus reliquias actualmente en la Catedral de Santiago y no sean de un hereje, como probablemente pueden ser, pues recorre toda la historia. El camino de Santiago es el camino no solo de peregrinación, sino de cultura. Nacen los diversos estilos, las lenguas romances también se recrean en torno al camino. Y ciertamente, si ustedes me obligaran a decir cuál es el icono más importante, más bello de la historia de España, pues ciertamente es, ya más ahora recreado y rejuvenecido, es el Pórtico de la Gloria. Si me dijeran también otra ciudad que yo destacaría, pues también debería destacar Salamanca, porque llamativamente, bueno, yo empiezo mi carrera universitaria en Salamanca con dos grandes maestros, tanto en historia como en letras, Miguel Artola y Fernando Lázaro Carreter. Y algo que los españoles no saben, probablemente lo que se llama la Escuela de Salamanca, que la abre Francisco de Vitoria cuando llega a Salamanca en 1524 y la forman Azpilicueta, Melchor Cano, tiene la expresión, Juan de Mariana, tiene la expresión literaria en Fray Luis de León, yo suelo decirlo, y lo digo sin
abombar el pecho ni levantar el brazo, por supuesto. Solo decir que no hay escuela cultural más importante en el mundo que la escuela de Salamanca. Más allá, bueno, pues la escuela de Platón, podríamos decir, y escuela cuyas consecuencias las sacan fundamentalmente autores extranjeros, de la obra de Vitoria, de la obra de Mariana, etcétera, etcétera. Y entonces esto lo tenemos que decir, y esto me ha servido para describir ese paisaje. Bueno, ustedes se van a encontrar distintos paisajes con los cuales ustedes pueden orientar sus viajes, tanto con mi libro Viaje al corazón de España como con este libro en el cual he tratado otra vez de hacer la historia de España a través de esos paisajes. Creo que es una aportación, creo, apta, yo diríamos, para todos los públicos. Yo siempre he escrito en buena medida para todos los públicos. Tan es así que en un momento en que Espasa me pide, que para mí fue una obra estupenda, el forzarme a eso, Espasa me pidió que escribiera para, más o menos, para adolescentes de 9 a 10 años. Y entonces yo escribí entonces la Pequeña Historia del Mundo, luego vino Pequeña Historia de los Exploradores, con unas ilustraciones magníficas de Julius, y luego escribí Momentos Emocionantes de la Historia de España, que es una pequeña historia de España, pero no se podía utilizar ese nombre porque antes un catedrático mío, Manuel Fernández Álvarez, había publicado su Pequeña Historia de España y la mía pues es distinta. Entonces, llamativamente, estos libros, yo cuando iba a las ferias del libro, pues me pedían un libro a una persona adulta y me decían, ¿a quién se lo dedico? No, a mí mismo, tenía 40 o 50 años, porque yo he pretendido eso, contar la historia con sencillez, pero no para infantilizar a la gente, sino para que la entiendan. Y entonces ya en la segunda edición ya Planeta Espasa puso de 9 a 99 años. Es decir, porque se puede leer de 9 a 99 años. Y a raíz de eso, y lo relaciono con mi biografía, que ha sido presentada, pues el entonces dueño Lara y presidente de Planeta me dijo, mira Fernando, si en este libro ya has introducido el diálogo y la imaginación, una cierta imaginación para contar la historia, ¿por qué no te lanzas a hacer una novela? Y fue cuando yo hice la novela Tu rostro con la marea, que me dieron el premio de novela histórica, un premio entonces que tenía, diríamos, más valor y más presencia que quizá lo que tenga ahora, y que trata de un diplomático de una familia altoburguesa del País Vasco que tiene su misión en Rumanía, y luego también aparece Ucrania, aparece Argentina, etcétera. Tu rostro con la marea. Entonces nace un poco de esa vocación de transmitir literariamente el mensaje. A mí me costó mucho escribir la novela porque exige, por cada línea que escribas, leer 20 o 30 libros y ubicarte bien en las ciudades que describes, ¿no? Pero bueno, pero estoy muy contento porque me ha permitido llegar a ese género que a mí siempre me llamaba la atención, que cuando la prensa, los periodistas hablan de los escritores, fundamentalmente se refieren a los escritores de ficción. Y yo dije, bueno, pero es que también los escritores que no hacemos ficción podemos ser valorados o medidos por nuestra capacidad literaria, nuestra capacidad de transmitir. Y entonces, efectivamente, yo dije, pues me voy a probar. Y entonces escribí 2 novelas que han tenido pues bastante éxito de público, de crítica, etcétera. Bueno, yo estoy mirando el reloj, está pasando el tiempo. Yo creo que es importante que todos participemos y yo me someto pues a un diálogo con ustedes. Entiendo que de lo divino y de lo humano. Es decir, ya sabré yo zafarme de una pregunta si no la voy a responder bien, pero de todas formas me ofrezco a ustedes y quiero terminar mi exposición de una forma bella. Y yo creo e insisto, la historia de España hay que contarla desde el arte, desde la literatura. Y para mí ha sido muy importante haber leído tanto. Solo se puede escribir bien si se lee mucho. Y yo recuerdo y quiero terminar mi exposición con el poema del Mío Cid, que yo lo leí muy pronto,
este momento en que se abre la literatura española con este gran poema, el poema de sí. Y ustedes le pueden leer algo allí que a mí me resulta bellísimo. Y decía: apriesa cantan los gallos y quieren quebrar albores. Diríamos, aprisa cantan los gallos y quieren quebrar albores. Que García Lorca lo tradujo: las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora. Yo también, con estos libros que escribo y que he presentado aquí, Paisajes de la historia de España, y cuando digo España y Viaja al corazón de España, quiero que también venga para los españoles la aurora de su afirmación nacional, de su afirmación patriótica y de saber que España es un hermoso y bello y hermoso país, y un país que cuenta y que ha contado mucho en el mundo. Y ahora, el otro día, me observaba yo, ha salido una estadística de trasplantes y España sigue estando en cabeza de donaciones humanitarias y donaciones para trasplantes. Ha sido un país tan generoso que a mí se me nubla la vista siempre, porque yo me emociono y me emociono también de mi amor a España. Muchas gracias. Bueno, don Fernando, pues no se puede hacer un aplauso por aquí, pero alguno ya está aplaudiendo de su intervención. Hemos tenido aquí muchos conferenciantes hasta ahora, los 3 años que llevamos haciendo esas cosas. Muchos nos han gustado, otros nos han impactado, pero hasta ahora pocos, al menos a mí, me han dejado conmocionados con una intervención como la suya, ¿no? Pues te agradezco mucho, creo que esa es la palabra y lo que yo trato de hacer. Sabes que Antonio Machado decía: yo solo escribo de aquello que me emociona. Y yo también, en buena medida, solo escribo de aquello que me emociona. Sí. Pues desde luego hoy a nosotros nos ha emocionado. Y para no perder tiempo en agradecimientos, creo que todos estamos igualmente conmocionados y agradecidos a usted y a los que nos han puesto en contacto con usted, o contigo, como decís. Contigo, sí. Entonces vamos a empezar a dar las palabras a la gente que las está pidiendo ya. José María Ros. Se me oye, ¿no? Sí. Sí, sí. Muchísimas gracias. Y además quiero decirte, ya que me ha dicho que es gallego, en mi viaje al corazón de España, yo me atrevo a decir cuál es el paisaje que más me gusta y que más emoción me ha suscitado. Y el paisaje más hermoso y para mí más emotivo lo sitúo en Galicia, lo sitúo en la desembocadura del Miño, en La Guardia, donde veraneábamos los jesuitas y donde mi padre, cuando llegaba, se emocionaba tanto que decía: qué hermosa eres España. Al ver la desembocadura del Miño desde el monte Santa Tecla. Efectivamente, no puedo estar más de acuerdo con la intervención de este amigo mío gallego, que es llamativo porque ciertamente es un nacionalismo de ricos. Yo siempre escribí que si a finales del siglo XIX, cuando nacen los nacionalismos, tanto el sabiniano de este verdadero loco, Sabino Arana, como el catalán de las bases de Manresa, etcétera, etcétera, si España, si Madrid hubiera aparecido petróleo, no hubieran surgido los nacionalistas. Todos querríamos ser madrileños porque teníamos petróleo. Pero en cambio es exactamente el nacionalismo de ricos, como ya se describió en el libro de Soletura, etcétera, etcétera. Lo llamativo es lo que ha dicho mi interlocutor, admirable, y que coincido con él, que la izquierda les haya dado cancha. Es decir, en el resto de Europa son movimientos cavernícolas que no tienen ningún respeto intelectual. En cambio, el más o menos respeto que se les puede tener, se los ha dado una izquierda desorientada y una izquierda desnortada, ¿no? Y entonces, fundamentalmente, yo creo que a partir de la quiebra del muro de Berlín y ciertamente en esa situación de indefensión ideológica que han podido estar, se han metido en esa especie de oligarquía nacionalista, etcétera, y le dan un tributo que a mí me saca de quicio. Es decir, yo que voy mucho a Barcelona, porque siempre los movimientos resistentes somos primos hermanos, y ahora precisamente paisaje de la historia de España, voy a Barcelona como acto patriótico
con movimientos constitucionalistas, pues lo he notado yo que ha ocurrido eso. Ustedes recordarán, ya que he hablado del 98, esto cuando Maragall, y en eso, bueno, hago un paréntesis, pero vuelvo al origen de la digresión. Yo siempre he destacado que los madrileños han sido muy generosos. Pensar que la avenida, que cuando se crea es una avenida de Chichinabo, en la calle de Haya, pues ahora al cambiarle el nombre le han puesto el poeta Maragall. Es decir, bueno, ¿cuántos poetas hay superiores a Maragall en la historia de España? 100, 120, 160. ¿Cuántas calles tiene Gracián o tiene Juan de la Cruz en Barcelona, etcétera? En eso han sido muy generosos los madrileños. Entonces quiero decir, se ve claro lo que esa especie de nacionalismo de corazón y de cartera, ¿no? De cartera también. En el momento en que España pierde la colonia, que en buena medida era un mercado casi exclusivo de los catalanes, donde colocaban sus textiles, etcétera, etcétera, entonces España no nos interesa. Entonces es el famoso adiós España, ¿no? Entonces, ciertamente, habría que preguntar a la izquierda, porque yo suelo recordar que Azaña daba unos gritos de viva España que temblaba el misterio, ¿no? Entonces, sus grandes afirmaciones de España. Pero ciertamente quizás siempre ha tenido ciertos problemas en España, fundamentalmente, la izquierda con la nacionalidad, porque es claro que el único nacionalismo español que ha triunfado en España, y eso estoy dispuesto a pelearme con quien fuera, ha sido el nacionalcatolicismo. Es decir, el otro ha sido mucho más tenue, es decir, no ha habido tanto. Entonces, quizás para separarse de lo que ellos trataban como integrista o católico, pues han desechado algo y se han metido en la pura caverna. Es que es la pura caverna. Y son ejemplos uno tras otro. Y yo que vivo en el País Vasco lo veo y no puedo darle más que darle la razón a la brillante intervención de mi interlocutor, porque esto es así. Y yo que he tenido muchas relaciones con Felipe González, con Chique Venegas, con gente de la izquierda, pues continuamente les he dicho cómo actualmente se puede permitir esta connivencia, diríamos, bueno, y en el caso actual, ¿por qué no meternos en harina del actual gobierno? O sea, que reciba votos de Otegi, que aquí dice en el País Vasco que puede llegar a ser el próximo Lehendakari, un señor que ha matado, ha intentado matar, que ha sido secuestrador, que no sé qué, no sé cuántos. ¿Cómo pueden? Bueno, es que esto es dramático, pero ocurre esto. Y esto es en buena medida, y yo lo he escrito desde hace mucho tiempo, que es por la izquierda, porque si no serían lo que son un movimiento de cavernícolas, de gente integristas, todos son herederos y puros de un carlismo que no ha evolucionado, etcétera, etcétera. Muy bien. Pedro Chomé. Gracias, Antonio. Bueno, y antes y sobre todo, muchas gracias, Fernando García de Cortázar, porque si usted escribes con lo que le emociona, a nosotros, yo creo, a mí por lo menos me ha emocionado también lo que he leído suyo y lo que le he escuchado, ¿no? O sea que muchas gracias. Me voy a permitir leer un pequeño texto que es suyo, para que lo conozca todo el mundo. Cito: y muy pronto supe que teníamos una historia como ningún otro país, un patrimonio inigualable y una lengua bellísima que había saltado el océano y que hoy reverdece en todos los confines del mundo. Esto es una pequeña parte del prólogo que tienes en el libro Viaje al corazón de España, en la primera página. Entonces, mi pregunta es complicada, porque entiendo que esta imagen de España que emociona y que realmente pues, gusta, ¿no? Te hace quererla, ¿no? Pero a su vez España tiene otras imágenes también, a la que acabas de contar de Hermoa, del último capítulo del último libro.
y lo que cuenta Sara del País Vasco, y lo que sucede en Cataluña, y lo que sucede también en Madrid, en la política, todo esto, es bastante triste, ¿no? ¿Cómo podemos los españoles tener cariño a esta España y a esa historia cuando tenemos tantas partes de la historia que no son agradables y que incluso podemos pensar que tenemos una cierta decadencia? Ahí te lo dejo. Bien, bueno, siempre yo, así como hemos hecho literatura comparada, hay que hacer historia comparada, es decir que no somos peores que cualquier otro país, ¿no? El problema es que no nos han educado en la conciencia de patria. Es decir, yo suelo decir que la conciencia o la piedad en las familias religiosas se educa en la infancia, no luego. Y que la conciencia patriótica hay que educarla también en la infancia, con símbolos, etcétera, etcétera. Es que España realmente, y no hay que entrar en las famosas discusiones Sánchez Albornoz, Américo Castro, Maraval, etcétera, pero es que España en buena medida se sacrifica por su ideal católico, ideal de cristiandad, es decir, pocos países o ningún país, seamos claros, frente a la mercantil Holanda o mercantil Gran Bretaña, hace una labor tan llamativa y tan generosa. Es llamativo lo que está pasando ahora con el derribe de estatuas. Es decir, que la colonización más generosa, que es la española, sin lugar a dudas, y me pelearía con quien fuera, sea la más criticada actualmente. Que Fray Junípero se le carguen la estatua en no sé dónde. Y cuando es un hombre generoso, culto y tal, que lo que trata es de transmitir su cultura, que las universidades españolas son trasvasadas a América al cabo de 20 años de la conquista, que sean centenarias con respecto a Harvard, la gran universidad, todos estos datos, que Francisco de Vitoria sea el gran teólogo que hable de los derechos de los indios, es que eso, perdonen, y me estoy emocionando, no lo ha dicho ninguna otra civilización. O sea, que Francia, que Portugal incluso pone sus universidades en Brasil tardíamente, que Harvard es la primera universidad americana y es pues 100 años ya de estancia de los británicos, eso. Bueno, hay otro dato. Los paisajes patrimonio de la humanidad o los lugares patrimonio de la humanidad. En América, estoy hablando de memoria, ¿no? En América Española hay como 20 o 30. Es que no hay ninguno en América del Norte. ¿Por qué? Porque trasladamos nuestro barroco, porque trasladamos nuestras iglesias, porque el arte colonial es maravilloso, etc. Entonces, yo creo que bajo ese punto de vista, ciertamente nos hemos dejado guiar por algo que no ha salido aquí, que es la leyenda negra, que nos ha hecho tanto daño, porque la hemos interiorizado, ¿no? Hemos creído que somos los malos de la película y no. Y que, bueno, y luego otro dato, es decir, somos probablemente el único país así importante europeo que ha tenido una guerra civil en pleno siglo XX, con lo que la guerra civil supone de erosión de la conciencia nacional, porque es unos contra otros, o que ha tenido 2 o 3 guerras civiles, según clasifiquemos las guerras carlistas, que son guerras civiles, de enfrentamientos de unos y otros, que son de extrema violencia. Una cosa es que lo conocemos por las tradiciones literarias de Valle Inclán o de Unamuno, pero son de extrema violencia. Y eso ha erosionado la cultura patriótica española. Pero yo entiendo que si hacemos una historia comparada, no nos podemos sentir en absoluto peor que ningún otro país, sino al contrario. Y además, pues con la verdad, incluso actualmente. Un tema, por ejemplo, que está tan de moda actualmente, sobre que ahora se están dividiendo y peleando feministas y no feministas con esta locura que está ocurriendo. Bueno, pues entonces en España ha habido una tradición que probablemente procede de los judíos, ¿no? La mujer no pierde el apellido, o sea, será señora de no sé qué y tal, y lleva su apellido. Esto es una tradición judía porque, como saben ustedes, el judaísmo se transmite vía materna, ¿no? Y entonces la mujer ha tenido siempre la Merkel, por ejemplo, pues creo que el apellido Merkel no es ni de su último marido, sino que es del primero, ¿no? O sea, ella no solo ha perdido el apellido, sino que encima lleva el apellido
Y estas cosas no ocurren en España. Siempre ha habido una presencia femenina importantísima, con mayor que en otros sitios. Otra cosa es lo que estamos pasando ahora, que no es solo patrimonio de España, sino también tristemente de América, ¿no? El otro día una prima mía, que además yo suelo decir, cuando dicen sería muy guapa de joven, digo, es que es una señora de 70 años que es muy guapa también, o sea que sí, no es muy guapa. Entonces vive por la zona de Rosales, y salía del Corte Inglés y un entrevistador le dice, ¿le puedo hacer una entrevista? Entonces esta mujer, como yo también suelo hacer, pues le dijo, si a usted le reporta un beneficio económico porque le paga la entrevista, yo contesto. Ah, sí, pues entonces la primera pregunta es a una señora que no tenía ningún aspecto de, como decíamos en la época nuestra, de madre y macho, le preguntan, ¿usted qué se considera, hombre o mujer? O sea, es que esto está ocurriendo, pero no hay que atribuirlo solo a España, sino también hay que atribuirlo a Norteamérica, ¿no? Estas absurdadas. Entonces, efectivamente, creo que tenemos muchos motivos para sentirnos, para extender lo que yo llamo el patriotismo cultural y para salir de este guerra civilismo. Yo pienso, claro, que nos han hecho tanto daño. Es que vivimos 90 años con el guerra civilismo y actualmente también. Yo continuamente, frente a este deseo del gobierno con la torpísima y malhadada memoria histórica, ahora memoria democrática, de que nos recuerden y que tengamos que recordar todas las maldades o no maldades del franquismo, y en cambio se nos pida amnesia para los crímenes de ETA, que se sitúan en las Cortes. O sea, nos piden amnesia para la reconciliación o lo que se llame, y en cambio nos piden que recordamos y que los profesores no podamos hablar bajo pena de que nos multen de algunas bondades que pudo tener el desarrollismo franquista, etcétera, etcétera. Bueno, pues tenemos que acabar con eso porque ciertamente nos ha hecho muchísimo daño y nos ha evitado hablar, yo siempre suelo decir, si estamos hablando de eso, no podemos hablar del mejor poeta del mundo, que es Juan de la Cruz, ¿no? O sea, si estamos persiguiendo problemas en el franquismo, pues está ocupando. Y luego esta norma, que yo no sé si va a salir, que es dramática, que la historia de España fundamentalmente comience en el siglo XIX, me parece de una gravedad, lo cual evita hablar de los grandísimos momentos de la historia de España, ¿no? Bueno, entonces yo suelo responder, y lo he escrito, bueno, muy bien, muy bien. Si hablamos, hay que hablar con toda su crudeza de los nacionalismos, el daño que han hecho a la humanidad y que deben pasar por el tribunal de la historia, los nacionalismos, como no han pasado, ha pasado el estalinismo, ha pasado el nazismo, pero el nacionalismo, que está también en el fondo de las dos guerras mundiales, de los enfrentamientos tribales, etcétera, no ha pasado. Pues entonces habrá que hablar con toda su crudeza de lo negativo que ha supuesto para la historia de la humanidad la existencia de los nacionalismos. No se te oye, Antonio. No se te oye, Antonio. Perdón. Le digo, don Fernando, que la respuesta que nos da me abre una nueva conferencia, la posibilidad de una nueva conferencia. Vamos a seguir dando la palabra, pero recuerdo que hay la posibilidad de que no se atreve a hablar o no desea hablar en público, puede utilizar para hacer su intervención. O sea, no solo se puede preguntar, también se puede opinar, se puede disentir del conferenciante. Claro, por lo veo supuesto. difícil hoy. Pero lo que quien esté en esta condición, que tiene a su disposición el chat para plantear preguntas. Le voy a pedir a Arturo, que es más experto que yo, que después de su intervención se haga el cargo del chat y al final, si hay con las que tenemos las preguntas orales, planteen las preguntas por escrito que se vayan generando. Arturo, tienes la palabra. Muy bien. Bueno, buenas tardes, don Fernando. Muchísimas gracias por su presencia y por lo que nos está contando y lo que nos está haciendo aprender y pensar. Mi pregunta está referida a la última parte de su intervención. ¿Cuál es su postura con esta falsificación de la historia que se está produciendo en estos momentos, que se pretende institucionalizar? ¿Cuál es su postura con la mal llamada, como también acaba de decir usted,
memoria histórica, memoria democrática, como se quiere hacer. Sobre todo, no me interesa tanto la crítica o cómo lo ve desde el punto de vista histórico, político, intelectual, sino qué se puede hacer, o sea, qué tiene que hacer la sociedad, qué tienen que hacer ustedes los historiadores serios, los historiadores rigurosos, para poner como mínimo sensatez en esta deriva, porque yo creo que efectivamente la historia siempre se ha dicho que la escriben los vencedores, pero yo no sé si aquí hay vencedores o no hay vencedores, o hay un interés de enfrentamiento en alguna de esas posturas. No quiero condicionarlo. ¿Cuál es su criterio sobre la memoria histórica y sobre todo qué se puede hacer seriamente? Bueno, me parece de una extrema gravedad, como lo he dicho, que nos pone a los historiadores al puro servicio del poder, es decir, o nos rebelamos como debemos hacerlo, o si no, pues realmente somos unos palmeros, somos unos muñidores del poder. Yo recuerdo cuando el año 86, estando los socialistas en el poder, se conmemora el 50 aniversario de la Guerra Civil. Entonces le encargan, estaba Javier Solana, yo creo, el ministro de Cultura, y le encargan, o portavoz del gobierno, y le encargan a mi gran colega y amigo Juan Pablo Fusi, le encargan el que haga la declaración después del Consejo de Ministros del 18 de julio del 86, del 50 de la Guerra Civil. Entonces, en ese texto importante se dice textualmente: la Guerra Civil es un acontecimiento que pertenece a la historia de España, a la historia del mundo, pero no debe enfrentar a los españoles. Hay que entregar a los historiadores para que sigan ahondando en lo que ha sido, pero que no sirva para enfrentar a los españoles. Llamativamente vemos que es el gran asunto que enfrenta y que divide y que se utiliza para inhabilitar, para discutir, para negarles la palabra a unos y a otros. Ha pasado sus años y al contrario, hemos ido a más. A mí yo siempre cuando me preguntan, pues no, yo digo, mira, yo ya no me interesa nada, porque está ocupando un lugar que deben ocupar las grandes manifestaciones de la historia de España, que las fechorías o no fechorías de Franco estén ocupando la mente y el trabajo de los alumnos me parece gravísimo, porque el saber sí ocupa lugar y está ocupando el saber que debía emplearse para ahora. ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer pues siendo rigurosos, no vendiéndose al poder. Mire, yo en ese sentido, frente al horror que hemos vivido en el País Vasco, siempre suelo decir que la situación en el País Vasco, desde el punto de vista de la historia, ha sido muchísimo mejor que la de Cataluña, quitando algunas excepciones. ¿Por qué? Mire, cuando se crea el Foro de Ermua, que nos jugábamos la vida, centenares de profesores fueron a dar su nombre, porque aquí ciertamente la historia no se ha corrompido tanto como se ha corrompido en Cataluña. Es decir, la historia sigue siendo pues, de Vizcaya o el País Vasco como una parte importante de Castilla. Llamativamente, yo tengo un texto que se da en segundo de bachiller BUP, es el momento en que los catedráticos de la universidad entramos en ese terreno que antes tenían los catedráticos del instituto, que está publicado en Anaya, y llamativamente, donde más se vende, siendo yo tan antinacionalista, y no me importa emplear ese término, soy antinacionalista, pues quizá porque la editorial lo tradujo al vascuence, inmediatamente pues se ha difundido así. Pues ciertamente la situación ha sido mucho más importante, de gente que ha dado el paso adelante, de resistentes que llevan el nombre vasco y no catalán. Los catalanes se han acomodado muchísimo más, como ha sido en general el público o la prensa, se han acomodado mucho más que lo que ha ocurrido en el País Vasco. Entonces, bajo ese punto de vista, es admirable el testimonio de defensa de la verdadera historia que se ha hecho en el País Vasco. Entonces, tenemos que seguir luchando. Bueno, y la lucha también pasa por, bueno, tiene que pasar porque en el gobierno no nos impongan esto, claro, que no nos impongan también
y luego hablan de libertad y no hay libertad de cátedra, no hay libertad para expresar la verdad, etc. Entonces, es una labor de resistente y es una labor de salir adelante pues con las verdades históricas. Es decir, yo entiendo que la historia es una ciencia débil, es decir, no es como las matemáticas tan rigurosa, pero junto a eso, diríamos, más allá de la metodología que hemos recibido los historiadores profesionales, la consulta de archivos rigurosa y exacta, entiendo que en el momento que uno escribe, pues entra en movimiento su subjetividad. Pero, como digo, convendría que por lo menos cuando se habla de historia se hable con un cierto rigor. El problema es, y eso lo denuncio yo, sobre los tertulianos que han hecho tanto daño a España, pienso yo que no habrá en mi público algún tertuliano, entonces igual tendría que matizar mis palabras, pero ciertamente, llamativamente, si un tertuliano dice, por ejemplo, pues que la poliomielitis se cura con pasar la piedra pómez por la mano de un niño, pues se ríen y dicen, eso no puede ser verdad. Y le rebaten. Pero es que barbaridades de estas en el tema histórico se oyen. La soberanía catalana en el siglo XII, barbaridades de estas, y nadie le rebate, o se rebaten, pero se creen que todo el mundo puede hablar de eso, porque somos una ciencia más débil y te dicen, no, es que usted no vivió. Bueno, tampoco viví Felipe II, pero estoy seguro que el pobre Eliot, que murió antes de ayer, pues sabe más de Felipe II que yo o del conde duque de Olivares, ¿no? Bueno, efectivamente, entonces hay que hacer un gran esfuerzo de que la historia no sea manipulada, y donde más se manipula es en Cataluña, en el País Vasco, pero también se manipula con esa especie de caciquismo regional en muchas comunidades, porque ha venido esa idea de que hay que destacar siempre lo más próximo a nosotros, y porque cuando se configura la España de las autonomías, para justificar las distintas autonomías, pues se crea una especie de conciencia regional y una cultura regional. Un grandísimo amigo mío, Pepe Varela Ortega, nieto de Ortega y catedrático, cuando dice, no, es que yo me he enterado que soy castellano-manchego antes de configurar la Comunidad de Madrid. Y dicen, pero tendría mucho más sentido que yo fuera, pues no sé, vasco, ¿por qué veraneado en San Sebastián? O navarro, ¿por qué veraneado en Vera, junto a Caro Baroja, etcétera? Pero entonces, claro, se crean esas conciencias que atacan a la historia, es decir, hay que destacar lo bueno por lo bueno, y no porque haya que citar un poeta canario, si no lo hay, bueno, pues cite usted, bueno, a Galdós, que es un maravilloso escritor y que nació en Canarias, ¿no? Bien, yo creo que la historia tiene un gran papel y nos debéis exigir a los historiadores que seamos veraces, que seamos auténticos y que no nos dejemos engañar ni por los halagos del poder, los historiadores ya, ni por otro tipo de ambiciones, que sea una especie de sacerdocio en beneficio de España, que España la necesita, porque la historia de España es la que nos puede sacar en buena medida de este atolladero. Oye, perdona, ¿te puedo dirigir una palabra? Sí, al presentador, sí. ¿Me oyes? No, yo no te oigo. Tengo silenciado el micrófono, sí. Dime, Oye, Fernando. no, es una curiosidad. Te veo un grabado. Yo soy un aficionado también a la pintura. ¿Ese grabado de quién es? Este de aquí, el pequeñito. No sé exactamente, supongo que se refiere a Don Quijote velando armas. Ah, bueno, no lo veía bien el contenido. Bien, vale, sí, nada más. No, es un grabado, sí, me lo regaló mi mujer. Yo siempre he tenido un retrato de Don Quijote o un dibujo de mi hijo. Ah, muy bien. Me regaló mi padre uno hace unos cuantos años ya. Ah, muy Siempre bien. he tenido un dibujo, un retrato, un cuadro de Don Quijote en mis despachos o en mi sitio de trabajo. Ah, muy bien. Un crucifijo y Don Quijote me parece que resumen un proyecto de vida. Sí, está bien. Don José Luis Sainz. Gracias, Antonio. Muy buenas tardes. Gracias, Fernando. Soy un antiguo alumno tuyo de Deusto. Ah, ¿de verdad? ¿A mí o en concreto? Ay, qué bueno. Sí. De finales de los 70. Bueno, entonces tu intervención ha sido muy emotiva, muy conmovedora. ¿Y cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? José Luis Saiz. Ah, Saiz. José Luis Saiz Calabria, sí. Está por ahí un hermano mío también.
Bueno, te decía que tu intervención ha sido muy emotiva, muy conmovedora, y me parece que es un método magnífico el destilar la historia de España con esas dosis de belleza y de literatura que tú estás empleando. Me parece una gran iniciativa, muy meritoria, ¿no? Quería ir a tu libro y quería ir al final, porque tú cierras el libro con Hermoa. El último paisaje que tú nos relatas es el de Hermoa. Entonces, ahí dices claramente que en ese momento el miedo cambió de bando y ahí se abrió un resquicio, se abrió una ventana que luego, por desgracia, se ha cerrado, para que hubiesen cambiado las cosas y para que el eje, diríamos, cultural, político y social del País Vasco pues hubiese experimentado un cambio significativo. Eso se frustró. Yo quería saber o quería conocer tu opinión sobre cuáles serían las causas de esa frustración, cuáles serían las causas de ese fracaso. Y luego te quería hacer otro comentario. Estamos revoloteando aquí continuamente sobre el tema del patriotismo y en España tenemos un problema porque el patriotismo siempre tenemos que utilizar algún adjetivo. Tú hoy, por ejemplo, nos has comentado el concepto de patriotismo cultural. Hace 20 y tantos años se puso de moda el patriotismo constitucional, la izquierda busca un patriotismo social, otros creen que el patriotismo cultural puede ser como una síntesis que sublime todas esas cosas, pero ¿por qué en España no hay un patriotismo sin adjetivos? ¿Por qué en España no hay un patriotismo sencillo, popular, nacional, con orgullo histórico, con apego real a la historia de la nación? Esa yo creo que es la gran pregunta. Muchas gracias. Pues muchas gracias, brillante alumno mío. La primera pregunta era relacionada con la... Con Hermoa y el fracaso bueno, de esa... Perdona. Sí, bueno, eso es clarísimo, claro. Es que este movimiento de Hermoa no solo era contra ETA, sino fundamentalmente era contra el nacionalismo vasco en el poder. Era contra el PNV también. Y se dan cuenta enseguida Ardanza de que en el fondo eran ellos. Porque llamativamente en ese momento pues desaparecen las icurriñas de las manifestaciones. O sea, es decir, que es un símbolo constitucional, pero como la gente lo tiene más identificado con el PNV, ellos mismos eran conscientes de que el movimiento, como subiera mucho, iba a acabar con ellos. Inmediatamente esto dura 15 días y se acabó. Inmediatamente ya vuelven a su práctica de hegemonía, de intentar hacer creer que para ser vasco hay que ser nacionalista vasco, que es la identidad que ahora tienen, etc. Y además siempre ha sido ayudado por la Iglesia, tristemente. Tristemente siempre ha sido ayudada por la Iglesia y en eso la responsabilidad de la Iglesia es enorme, y yo lo digo desde mi condición de jesuita, etcétera. Es enorme, enorme. Lo han fomentado y en el caso catalán es absolutamente dramático. Segunda razón, el problema del patriotismo en España nace quizá en un momento, la nación, como nación constitucional, nace en un momento en que España pierde América, ¿no? O sea, frente en un momento de mayor brillantez, como puede ser el caso de Napoleón para los franceses. Bueno, en España nace en un momento en que desaparece América, en un momento en que la Iglesia lo interpreta también en un momento, el siglo XIX, como un invento liberal, en buena medida lo es, la visión nacional de España es un invento frente al carlismo, y entonces tampoco lo apoya mucho. Y entonces, llamativamente, lo que dices tú es que no existe. Es decir, y luego hay un momento en que el nacionalismo, nacionalcatolicismo, se come al nacionalismo, al patriotismo. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, 12 de octubre, pues 12 de octubre es una gran fiesta nacional, pero la gente lo interpreta más como la fiesta del Pilar, casi. O sea, a veces las festividades litúrgicas se comen a las otras. Es decir, bajo ese punto de vista, es un elemento desnacionalizador. Como yo creo que es un elemento desnacionalizador de España, la Iglesia en América. Es decir, porque para hacerse perdonar se hacen indigenistas, eso es claro, para que no les atribuyan
que los españoles matamos chilenos o peruanos o lo que fuera, se hacen, yo lo veo por compañeros míos jesuitas, bueno, y por mi propia tradición. Mi padre es hijo de un indiano vasco, probablemente sin gran cultura, que de Dima, del Valle de Arratia, tú que eres de allí, y entonces un día mi padre y sus hermanos llegan a casa de su padre, mi abuelo, y dicen, qué malos son los españoles que mataron a muchos chilenos. Estudiaba en el colegio de los jesuitas o lo que fuera, y efectivamente el aldeano vasco cogió en el primer barco, se desprendió de sus hijos, diciendo, yo no puedo hacer que mis hijos se eduquen en el odio a España, y los estableció en Sevilla, pensando que podía ser un sitio bien para esto. No, pues efectivamente eso. Entonces, hay una serie de datos que configuran eso, el que no se ha cultivado esa conciencia y que ciertamente yo creo, y tú lo has dicho, hay que recuperar la idea de patria. Es decir, y sobre todo borrar la identificación exclusiva del franquismo con el patriotismo. Es decir, no, el problema es que normalmente a los que escribimos y hablamos así, fíjese que yo no tengo nada de, por supuesto, ni de carlista, ni de fascista, etcétera, pero sí ya nos llaman fachas en el País Vasco. Claro, y los fachas son ellos. Los fachas son clarísimamente los nacionalistas, por estructura, por etnolingüismo, por todo, por ese absolutismo, la tierra y los muertos, todo eso es puramente mussoliniano, etcétera, etcétera. Pero realmente, pues como han identificado ya, y muchas veces nos lo hemos dejado, ¿no? Aceptar que eso, porque por hablar de España ya absolutamente ya somos. Yo empleo cada día más la patria. Es decir, la nación efectivamente puede ser más excluyente y el nacionalismo es claro que los nacionalismos siempre se manifiestan y se definen frente o contra otro. Es decir, lo primero que te dirá a ti un nacionalista vasco es yo no soy español, o un nacionalismo catalán. Yo recuerdo una manifestación del Basta Ya en San Sebastián, en el que en la cabecera de la manifestación yo iba con Almodóvar, y entonces tiene gracia porque la gente gritaba, no somos españoles, la gente que se arremolinaba al paso de la manifestación para chillarnos contra nosotros, no somos españoles. Y entonces Almodóvar, con cierto sentido, con gran sentido del humor, dijo, pues qué mal lo lleváis, qué mal lo lleváis. A mí no se me ocurre chillar, yo no soy francés, yo no soy francés. Pues efectivamente siempre se han definido por una negación. Y es continuamente el caso de Cataluña. Y además lo hacen de una forma actualmente a veces inteligente también. Miren, el otro día veíamos en Cataluña un debate entre amigos de los perros, como más civilizados, y enemigos de los perros, como enemigos casi del género humano. Y llamativamente, fíjese qué tendenciosidad. Los que eran amigos de los perros, amigos de las buenas costumbres, enemigos de la barbarie, hablaban catalán. Y los que hablaban diciendo que hay que matar los perros y no sé qué, no sé cuántos, hablaban castellano. Fíjese qué mensaje eso. Y ayer hablando con el rector de aquí, Guibert, de Deusto, que es vasco parlante, me decía que cuando se configura el Batúa, se configura, el vascuence Batúa, se configura fundamentalmente sobre el guipuzcoano. Él es guipuzcoano. Y entonces, en una entrevista, cuando se graba aquella película de Kunta Kinte o se traduce al vascuence, llamativamente los colonos, los blancos, los tal, hablaban vascuence guipuzcoano. Y en cambio los negros hablaban vascuence vizcaíno, ¿no? O sea que aquí también ocurre eso, como nos ocurre, tú que eres bilbaíno, con la Real. O sea que en mucho Euskadi o como quieran decir, no somos nada aficionados a la Real, los bilbaínos, por mucho que sean del mismo, según ellos, país, como ellos tampoco con nosotros. Llamativamente, y que yo sé que en toda España se llama el Bilbao en vez del Atleti. Entonces, pero a mí se me hace raro decir, pero los guipuzcoanos también hablan del Bilbao, como dicen los madrileños. Bueno, creo que te he contestado. Entonces, nada, un fuerte abrazo. Muy bien, Fernando. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Manu Oriol. Ah, pues estás ahí, ¿no? Sí, solo quería agradecerte, Fernando, el que hayas aceptado. ¿Se me oye? Sí. Sí. Que simplemente quería tomar la palabra para agradecerte este rato, agradecerle a Antonio también, decir que me honra tu amistad Gracias, muchas gracias. realmente. Y bueno, ya que tengo la palabra, sí que quiero aprovechar para preguntarte otra cosa, porque además de ser un grandísimo historiador que quiere transmitir el amor por España, ¿no? Como nos has contado, también eres un jesuita, eres un cristiano militante, Sí, y sé que también, porque también el libro que te publicamos nosotros estoy tiene que ver con encantado. eso, estás muy preocupado también por la situación actual del cristianismo, ¿no? Y quería preguntarte un poquito sobre esto, ¿no? O sea, ¿cómo ves? Digamos, parece que la descristianización está acelerando exponencialmente, ¿no? La situación está peor, digamos, al menos aparentemente, por eso te quiero preguntar, que a lo mejor hace un año y peor que hace 2, y la cosa, en fin, ¿estás preocupado? ¿Qué esperanza ves? En fin, te quiero preguntar un poco sobre esto. Muchas gracias, Manu. O sea, yo los elogios que he hecho a ti no te veía, ahora me he dado cuenta que eras tú. Además, antes no tenías barba, ¿o sí? Siempre, ¿has tenido? Siempre. Ah, sí, fíjate cómo desaparecen las imágenes. Oye, pues nada, que te agradezco muchísimo. Y me encanta que me hayas hecho esta pregunta y hablar de un libro que tú publicaste, que llamativamente te puedo decir que se lo regalé el otro día al obispo de Bilbao, Joseba Segura. ¿Me oís, no? Que llamativamente no es nacionalista, como yo creía, ¿no? O sea, te puedo decir que ha servido mucho los 15 años que estuvo en las misiones en Ecuador, porque ciertamente no lo es, ¿no? Y en una charla que tuvo para nosotros, los jesuitas, en Deusto, llamativamente, un jesuita metido en colegios me dijo, es el primer obispo que oigo meterse con las icastolas, porque dijo textualmente que las icastolas, en vez de estar preocupados todo el día por el mensaje ese de justicia y no sé qué y paz, que consiste en reivindicaciones nacionalistas, debían exponer, como tú sabes que yo siempre peleo, el mensaje divino y la palabra de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, yo creo que en ese sentido, yo, perdona, soy un poco herético, yo creo que la Iglesia tiene bastante responsabilidad. Y no tu grupo y no tú, al contrario, te felicito porque siempre aprovechamos para... Yo creo que tiene bastante responsabilidad porque se está produciendo un poco, en vez de buscar la originalidad en el mensaje suyo, tratan de hacerse acomodar a esto. Yo me he apostado, y es una barbaridad, a ver cuánto tiempo tarda la Iglesia en algún sermón a hablar del poliamor. O sea, que es una palabra que la ha admitido la academia y que no es, sino efectivamente la barbarie sexual, lo que sea, o como queramos llamarle. Entonces, yo creo que le falta a la Iglesia continuamente el mensaje. Yo cuando Vida Nueva me hace una entrevista antes de la proclamación o de la elección del Papa actual, me dicen los periodistas, ¿y cómo debe ser el Papa actual? Y yo dije, pues debe ir contra los tiempos. Y se quedaron helados los periodistas. Yo creo, si los tiempos los estamos definiendo como de trivialidad, de banalidad, de real cultural, nosotros tenemos que ir contra los tiempos. Entonces, yo creo que debemos hablar más de Dios, debemos hablar mucho más del mensaje, que no nos duela. Y bajo ese punto de vista, bueno, ya aprovecho para preguntarte, porque he visto en una cosa que organiza, bueno, la universidad donde tú trabajas y tal, y que hablan también de la conversión de Miquel, ¿no? Hay un congreso aquí de católicos y vida pública en Bilbao, y se habla yo creo que hay una sección o una mañana dedicada
no sabías, a la conversión de Miquel Azurmendi, ¿no? Bueno, bueno, por eso es una cosa de católicos y vida pública, ¿tá? En el que interviene el obispo de Bilbao, que digo yo que a mí me ha producido una impresión estupenda, estupenda, ¿no? Esto, yo le tenía enorme miedo porque participa en las conversaciones de Loyola, famosas, bueno, pues tratando de negociar lo de ETA, pero ciertamente me he enterado clarísimamente y lo noto que no es nada, que no es nacionalista, pero siempre la gente dice que ha servido mucho su apertura de 14 años. Es un hombre bien formado, protegido por los jesuitas en el Boston College con formación económica, pero realmente a mí el otro día cuando se criticó las icastolas, cuando criticó la falta de presencia de la Iglesia, de tratar de tener un mensaje completamente laico, pues me llamó la atención. Yo estaría en lo que, bueno, lo que tú ciertamente haces y te felicito por tu editorial, ¿eh? También vamos a hacer un poco de propaganda de la editorial porque realmente eres absolutamente admirable. Que bueno, pues yo siempre comparo con los jesuitas, ya me gustaría, bueno, así como tu jefe o el jefe de tu universidad, Alfonso Bullón de Mendoza, me dice, qué pena que los sacerdotes no podéis ser miembros de la Asociación Católica de Propagandistas, porque si no tú serías. Yo ciertamente, sabes que defiendo la presencia, defiendo el que se diga, defiendo hablar de Jesús, siempre y en ese libro que tú publicaste, Católicos en tiempos de confusión, que yo mismo le regalé al obispo el otro día, pues esto, defiendo ese mensaje como todo, en general todo lo que haces. Bien. Manu Uriol me ha pisado la pregunta. Yo ya tenía reservada la pregunta para cuando no hubiera más preguntas sobre este libro que me ha impactado y que os recomiendo a todos, Católicos en tiempos de confusión, que resume un montón de intervenciones de Fernando sobre este tema, sobre la posición de los católicos en este mundo complejo que nos ha tocado vivir, pero que también es esperanzador, ¿no? Vamos a interrumpir un momento el turno de preguntas porque hay varias en el chat desde hace rato. Entonces Arturo Pretel las va a resumir rápidamente para que Fernando conteste y luego ya seguimos con el turno de preguntas. Siempre que tú tengas tiempo, Fernando, ¿eh? Pero ¿vamos a seguir mucho más o qué? Es que yo tengo una cosa aquí a las 8 en Bilbao, tengo una misa. ¿Tienes 10 minutos? ¿Qué? ¿Tienes 10 minutos o no? Ahora sí, pero 10 yo, minutos, vale. pongas un límite este. Sí. Al cuarto cerramos el... Muy bien. Bueno, lo del chat es rápido porque la mayoría son felicitaciones, es citar en algunos de ellos algún texto leído. Yo destacaría dentro de las felicitaciones desde Suiza, Joaquín Guillén, don Fernando, me permito darle las gracias, profesor, maestro y hombre cabal, gracias desde la diáspora española, un tertuliano que se conecta desde Suiza. Y él mismo, un poco después, pregunta que respecto de las obras mencionadas, de lo que ha mencionado para los adolescentes, si le puede decir si hay alguna traducida al alemán. Si lo fuera así, ¿con qué título en español? Pienso que con el interés de poder buscarlo allí en la Suiza alemana. No, ciertamente, tristemente, ninguna de esas tres está traducida. Creo que está en italiano, está en portugués, de Pequeña Historia del Mundo. No tengo. Ciertamente en inglés tengo alguna, pero no tengo en alemán, no. Bueno, una pena. Que aprendan español, ¿verdad? Sí. Bien, Jesús Ibáñez nos dice que ha mencionado el cambio de la calle Capitán Aya por Maragall. Muy cerca estaba la calle General Moscardó, que ahora se llama de Edgar Neville. ¿Habrá que exigir a la derecha que si alguna vez gobierna vuelva las cosas a su estar? Sí, y yo entendería que sí, porque hay asuntos dramáticos que ahora creo que ya lo han consumado, ¿no? Que Nuestra Señora de Atocha se llame, ya la han cambiado, ¿no? Oficialmente de nombre, porque eso no depende del ayuntamiento, sino que depende del ministerio, ¿no? Y ya le han puesto el nombre de Almudena Grandes, ¿no? O sea, realmente es llamativo, o sea, pero la gente, bueno, yo que la he conocido mucho a ella y he conocido su obra, realmente
que tenga el nombre de una estación realmente es llamativo. Bueno, llamativamente, bueno, y respondo que sí, que tienen que hacer un compromiso de volver o no, o de calles que haya un cierto consenso nacional, pero en altura, no sí, es que es lo que me da miedo. Es llamativo en ese caso, yo que viajo mucho de Bilbao a Madrid, en Burgos ya saben cómo se llama ustedes la calle, ¿no? Se llama Rosa de Lima y la gente interpreta que es por Santa Rosa de Lima y es porque la directora general de la Renfe o de Ferrocarriles se mata en un accidente de helicóptero con un gran crítico literario y admirable, Santiago Amón, padre del actual periodista Rubén Amón, y entonces le dedican pero que la gente piensa será por Rosa de Lima. Bueno, a mí me parece triste su muerte, pero no para que le pongan la estación, o sea, ponga usted el CID o ponga usted algo así, ¿no? Porque hay que hacer pedagogía con eso y en España somos muy torpes en conmemoraciones, quizá por este sectarismo, pero respondiendo a lo que preguntabas, por supuesto, que hay que, pues no se puede aguantar el que ellos se queden con las calles y venga un gobierno y no se cambie. Muy bien, dos comentarios más en aras de esa rapidez. A José Luis Ay le ha gustado mucho eso de ir contra los tiempos. Yo creo que puede ser un buen lema, un buen resumen. Y luego una contertulia, Mónica, profesora de historia, escribe: lo que se escribe sin entusiasmo se lee con desgana. Por fortuna hay historiadores entusiastas como usted. Gracias por su lección. Me gusta, sí, lo que se escribe sin entusiasmo. Me gusta, le voy a copiar. Dile a Mónica que me gusta la expresión, sí. Tengo la suerte de que es mi mujer. Se lo puedo transmitir de forma muy directa. Qué bueno, lo que se escribe sin entusiasmo se lee con desgana. Sí, evidentemente no es su caso. No, por eso. Está muy bien. Yo creo que ya del chat sobra. Sí, Joaquín Guillén está intentando que quien debe aprender castellano lo aprenda en Suiza. Nos lo comenta. Muy bien. Quedan... Antonio, cuando quieras. Emma Lomostis, por favor, ahora ya preguntas muy breves. Bueno, era más que una pregunta, era un comentario sobre la gran tergiversación que se ha hecho sobre la historia. O sea, yo soy profesora y estoy a punto de jubilarme, seguramente el año que viene. Y entonces realmente empecé la universidad o acabé el año que murió Franco. Entonces creo que ha habido una dejación frente a una supuesta interpretación de la historia, oficial es un poco el mismo tema que se hablaba del patriotismo, ¿no? de cómo el patriotismo se pone en duda. Y bueno, realmente esto es desde la Revolución Francesa, ¿no? Desde todos los planteamientos de la masonería. O sea, no tiene nada que ver con un tema del nacionalismo, que es posterior. O sea, yo creo que ha habido un jaque a determinados planteamientos que son los tradicionales o los esenciales de la población y una tergiversación de la historia continua. Desde la lectura oficial de libros de texto, desde el profesorado. O sea, ha habido una dejación de tener una visión crítica y una visión sobre la realidad. Porque yo, por ejemplo, la transición, yo viví un año y medio en Bilbao de pequeña, a los 4 años, 4 o 5 años, ya mis padres decían que en ese momento se estaba pidiendo dinero a la salida de las iglesias para luchar contra los seminarios franquistas. O sea, año 64, 63, para ser más exacta. A partir del año 75, realmente, la transición ha sido la época más negra de la última historia, desde el año 39.
porque ha sido una época de asesinatos uno detrás de otro, de atentados, o sea, yo también viví de cerca porque tenía en clase a un sobrino de Huarte, o sea, uno de los primeros actos de ETA. Quiero decir que ha habido mucha cobardía y mucha lavar la cara a una serie de cosas. Entonces, que los vencedores escriben eso, o sea, la historia, la realidad es que el bando vencedor, con las razones que tuvo... Perdona que te corte más, resume porque se tiene que ir don Fernando. No, resumo. A lo que me refiero es que ha habido mucha generosidad por parte de no querer abrir heridas, y ha habido mucha cobardía que ha generado lo que hay ahora, que es una confusión a nivel o sea, de conocimiento de la historia por la que hemos pasado, que ahora mismo, por ejemplo, con el tema de Ucrania, se pone de manifiesto. O sea, hasta qué punto en un país que han estado sojuzgados durante 70 años saben lo que ha pasado con su historia y saben lo que ha ido pasando, y la gente lo sabe, y aquí la gente no sabe, o sea, los jóvenes no saben cuál ha sido la historia real de España de los últimos 100 años. Disculpa, Emma, no, perdón, o sea, es que estoy un poco, o sea, que le agradezco muchísimo a Fernando, porque lo leemos. Cuarto cerramos y quiero que te conteste Fernando. Así que... Bueno, pero que yo creo que es hora un poco o sea, un poco de quitarse el miedo y de efectivamente decir las verdades, ¿no? O sea, y le agradezco a Fernando porque quizás es uno de los pocos que lo está haciendo, ¿no? Pero que hay una gran responsabilidad en eso, creo. Sí, muchísimas gracias. Pero ya que has puesto el ejemplo de Ucrania, llamativamente yo creo que los que han hecho mucho daño son los tertulianos en España, es decir, que la opinión política o la opinión social proceda de unos señores que hablan lo mismo de un icono, perdone, marujil o como se quiera expresar, de tertulia amorosa o de revistas del corazón, que lo mismo que hablen de la guerra de Ucrania, donde me consta que no sabían hasta ayer dónde estaba Ucrania, ni Crimea, ni cómo era el imperio zarista, etcétera, y que hablen lo mismo. Yo creo que en ese caso, diríamos, España para mí es el nivel más bajo. Mire, yo estoy en París cuando ocurren los trágicos enfrentamientos, bombas y asesinatos de Bataclan, de la sala Bataclan. Y estaba en París dando una conferencia en el Cervantes. Y estaba en el hotel y entonces me ocurrió enchufar la televisión. Y el espectáculo completamente distinto. Conectamos con el profesor de yihadismo de la Universidad de Nanterre. Vamos inmediatamente al de Historia Contemporánea de la Universidad de la Sorbonne, etc. En cambio aquí, los mismos que hablan del duelo, del derbi, de la pandemia, de esto, son los que nos dicen continuamente. A mí me resulta escandaloso. De tal forma que, claro que entiendo que ahora nos hagan preguntas a los historiadores, pero hoy mismo me han llamado de la Samboal para ese programa que tiene en la televisión de los curas o la copia o lo que fuera. Y entonces no era este tema, pero era un tema que a mí me ha escandalizado que sea la Iglesia en ese tema. Me dice, le vamos a preguntar sobre el rey, etc. Y le he dicho, mire, más allá de lo que los historiadores hemos dicho sobre el papel del rey en la transición, no vamos a estar todo el tiempo, si debe venir, ha habido una sentencia, podemos creerlo que ha sido manipulada o no, pero claro, lo otro ya, pues no sé, para las revistas del corazón, pero no una televisión católica que les cuesta dinero a los curas, como sabemos, frente al dinero que pueden ganar en la radio, ¿no? O sea, realmente es que no existe criterio. Nos han ganado la batalla de la trivialidad y nos han ganado la batalla de la frivolidad, etc. Por eso te alabo y tus elogios que has tenido hacia mí, me parece, porque yo ya no estoy, a mi edad ya, no estoy dispuesto a, diríamos, a rebajar ni la tensión ni a callarme. Es decir, tengo la suerte de tener editoriales que me reclaman y no tengo ni necesidad de estar ya ni en un periódico, porque esa es otra, cómo está la prensa. Cómo está la prensa, primero porque cuesta vender periódicos, porque la gente de menos de 50 años no tiene un periódico en papel, etcétera, etcétera. Entonces, pero pues hay que hacer ese elogio de saber dónde estamos y ciertamente ser fieles a lo que sabemos.
Y yo denuncio eso, ya digo, así como a esta señorita o señora, a la cual conozco mucho, le digo que podía hacer otro tipo de preguntas a un historiador, y pues no estoy dispuesto a colaborar en esa trivialidad y en esa frivolidad. Última pregunta, José Luis Montero. Que sea breve, por favor. Gracias. Muchas Un saludo, gracias. José Luis. ¿Me oyes? ¿Me oís ya? Sí, sí, adelante. Bueno, gracias a don Fernando. Soy educado en los jesuitas y me gusta mucho su perfil. Yo estoy viendo que en el mundo del comunismo hay partido comunista en Portugal, en España, en Francia, en Italia, en Grecia y en la América. Dado lo que ha dicho usted, que me ha encantado, de que la historia de España, la historia del mundo no se explicaría sin la historia de España, quería preguntar, ¿ve relación en lo que ocurre entre la historia de España y la implantación del comunismo internacional? No he entendido bien, es que pone inestable Internet. Debe haber alguna relación entre... No, sí. Es una referencia a donde existe Partido Comunista, en naciones diferentes, Portugal, España, Francia, Italia, Grecia, y la implantación del comunismo que se da en la América española. Yo pregunto, la relación, dado la importancia que ha dicho usted, que la historia del mundo no se explicaría sin la historia de España, sí, ¿de relación entre esa implantación del comunismo a nivel planetario y la historia de España? Ah, bueno, bien, gracias. Bueno, el problema es que la historia de España tiene influencia fundamentalmente hasta el siglo XIX, realmente, porque es una superpotencia cultural, etc. Entonces, bajo lo que tú dices, pues ciertamente la influencia del comunismo en España, en concreto del PC, yo he estudiado y he sido profesor en la Autónoma de Madrid. En mi época, el partido, como aquí el partido es el Partido Nacionalista, el partido en Madrid era el PC, no era el PSOE. Pero inmediatamente el PSOE se lleva el gato al agua enseguida después en la transición. Pero en la época, como digo, del franquismo, el PC era el partido universitario de la oposición al franquismo. Pero ciertamente, en el caso español, ciertamente el Partido Comunista no ha tenido la importancia que ha tenido ni en Francia, ni por supuesto en el Partido Comunista Italiano, que yo conozco muy bien, ¿no? Pero yo cuando me refiero a la influencia, y efectivamente recogiendo sus palabras de el mundo sería distinto, me refiero fundamentalmente a, pues, remontándonos, incluso ya que estamos en el centenario, Alfonso X el Sabio, llamativamente, y es otra cosa que denunciaría, no han creado ninguna comisión. Es un rey sumamente importante para el idioma. Importante para el idioma, ¿por qué? Porque el español se hace idioma más culto antes que el francés o que el inglés por la escuela de traductores que hay en Sevilla o ya las llamadas escuelas de traductores o en Toledo, etcétera, ¿no? Entonces se incorpora términos cultos procedentes de las traducciones del mundo clásico de los árabes antes que el inglés o el francés. Es decir, yo me refiero a ese periodo y después ciertamente yo no creo que la influencia de Carrillo en España sea comparada a la de Goliati, por ejemplo, ¿no? Gracias. Gracias. Sí. Antonio, no se te oye. La tertulia ha sido interesantísima, casi tanto como la intervención de don Fernando. Ahora cerraremos la tertulia con algún aviso. Yo quería hacer una pequeña intervención animándoos a todos, primero, a que leáis a don Fernando, porque leer a don Fernando primero es un placer, luego es una manera de sumergirse en las cosas importantes de la vida, en muchas de las cosas importantes de la vida que se ven en sus textos. Y también, aprovechando que tenemos a Manuel, os recomiendo que sigáis a la editorial Encuentros, que él preside, y que es un agente importante de esa batalla cultural que es imprescindible en nuestros días. Y que tienen en el equipo que dirige la editorial Encuentros y en sus publicaciones un elemento, diría yo, que fundamental para entender lo que está pasando y para buscar esas alternativas que son imprescindibles si queremos construir una España mejor y un mundo mejor.
Y sin más, le doy la palabra a José Ramón López Crestar para que despida. Simplemente con un agradecimiento cuya intensidad es inversa a su extensión. Muy agradecidos todos, muchísimas gracias, don Fernando. En su penúltima intervención ha hecho un ay diciendo, ay, ¿cómo está la prensa? Bien, para hablar de cómo está la prensa, en la próxima tertulia queremos tener con nosotros a Antonio Fernández del Moral, decano que fue de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense y actual director del Centro Universitario de Villanueva. Nos va a hablar del entramado de poder que está tras los medios de comunicación. Saber algo de eso nos ayudará a intentar aplicar un filtro que ayude a depurar lo que se nos suministra para intentar conformar nuestras conciencias. Gracias a todos por vuestra asistencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y Muchas gracias. Adiós, un abrazo. Adiós, adiós, Fernando. Un Buenas abrazo. tardes a todos. Adiós, Buenas buenas tardes. tardes. Gracias, hasta Muchas luego. gracias. Adiós, Fernando, gracias. Adiós. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, gracias a todos. tardes. Un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias a usted, don Fernando. Mm. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas Venga, gracias. Sí, próxima. estoy contento, ha salido muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros estamos mucho más contentos que usted todavía. Estoy bien. Hasta la vista. Cerramos Muchas la gracias y un saludo para todos. Jesús Fortea, pero es el Fortea que conozco yo, ¿no? No, este Fortea es de Medina del Campo. Ah, es que hay un Fortea catedrático de Santander, Sí. de Historia Moderna. ¿Qué? No, pues yo soy de Medina del Campo. Ah, muy bien, Es qué un gran, grande. es un gran escultor. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y además canta estupendamente en un gran coro allí de Medina. ¿Al de dónde es el Vale, verdad. coro? Es el coro de ¿De aquí de dónde es Medina el del coro? Campo. De aquí de Medina del Campo, se llama Voces Amigas. Y Ah, qué también, bueno. también formo parte de un coro del coro gregoriano de la Iglesia Colegiata, Ah, de Medina del Campo, sí. de Medina del Campo. Tenemos un coro gregoriano también muy bonito. Ah, qué bueno. Hoy he recordado yo en el debate la muerte de Tomás Aragüés, ¿no? Que es el creador de esa misa en castellano. Señor, ten piedad, todo eso. Sí. Ujú. Le he Lo recordado. tenemos, lo tenemos. Sí, Estamos sí. preparando ahora Encantado, ¿eh? Y agradecido y muchísimas gracias por la conferencia que nos ha dado. Ha sido Muchas gracias espectacular. a ti, Jesús. Como Encantado. has visto, Fernando, tenemos de todo en la tertulia. Muy bien, claro que sí. Un abrazo y hasta la vista. Un abrazo. Desconecto.